Los mercenarios o contratistas de seguridad privada son soldados o personas con experiencia militar que luchan o participan en un conflicto bélico por un beneficio económico sin importar la ideología, nacionalidad, preferencias políticas o religiosas con el bando para el que luchan. Lo sé, hay mucho que puede criticarse de los mercenarios, pero es un hecho real, y justo mientras escuchas esto hay miles de ellos desplegados y luchando en todas partes del mundo. Aunque en los últimos años los soldados de fortuna han ganado una inmensa popularidad por las películas y videojuegos que salen a la pantalla, así como del crecimiento en contrataciones en los conflictos bélicos más recientes y los últimos escándalos, esta clase de soldados han existido desde hace mucho tiempo, de hecho miles y miles de años atrás. Los mercenarios han sido parte de conflictos desde que el príncipe persa y general Ciro el Joven contrataron a los 10.000, un gran ejército de mercenarios griegos para arrebatarle el trono de Persia a su hermano Arsaces. Esta batalla ocurrió hace unos 2400 años. En la Guerra de Independencia estadounidense, Gran Bretaña contrató mercenarios alemanes para luchar contra los colonos estadounidenses, y durante la Segunda Guerra Mundial un 10% de todas las fuerzas que luchaban para el bando estadounidense eran mercenarios. Hoy en día los mercenarios y contratistas militares forman un ejército privado que es más grande que toda la fuerza militar de Estados Unidos. La cifra exacta es discutible, pero algunas estimaciones sugieren que más de 180.000 contratistas individuales de muchas nacionalidades trabajan para el gobierno de Estados Unidos en Medio Oriente y otras zonas, haciendo una variedad de trabajos por las que Estados Unidos ha pagado más de $100.000 millones. Claramente, la división entre soldados mercenarios y no mercenarios se está volviendo difusa. Según los convenios de Ginebra, un combatiente legal es un soldado que pertenece a las Fuerzas Armadas de un estado. Los combatientes legales pueden participar en hostilidades con un enemigo del estado y deben ser reconocidos como prisioneros de guerra si son capturados. Una de las enmiendas de los convenios de Ginebra define claramente todos los criterios que debe cumplir un soldado para ser considerado mercenario. Un mercenario es una persona que es específicamente reclutada para participar en un conflicto, pero no es miembro de las Fuerzas Armadas del estado que lo reclutó. Participa activamente en hostilidades, está motivado por ganancias económicas y se les paga sustancialmente más que a las Fuerzas Armadas ordinarias del estado, y no es ciudadano de los estados involucrados en el conflicto. Es importante mencionar que hay una división y debate entre el término mercenario y contratista militar privado. Según las explicaciones de expertos, ambos coinciden en que luchan por dinero, pero los mercenarios son soldados individuales que pueden ser contratados por quien quiera que les pague. No tienen ningún vínculo con una compañía o estado, solo luchan por dinero. Mientras que los contratistas militares privados o PMCs trabajan para una empresa reconocida y que está registrada ante las autoridades de un país en el que tienen su base de operaciones. Un dato curioso es que el gasto mundial actual en contratistas privados y mercenarios se estima en unos $250.000 millones, 5 veces más que el presupuesto militar de un país tan poderoso como Reino Unido. Hoy en día el mercado de las fuerzas de seguridad privada es enorme, por lo que no es de extrañar que hayan surgido muchas empresas diferentes para capitalizar los miles de millones de dólares disponibles. Algunas de las empresas militares privadas que han existido o existen actualmente son Blackwater, Executive Outcomes, DynCorp, Erinis, Global Risk Strategies, Roll, Military Professional Resources, Triple Canopy, Academy y Binel. Como cualquier trabajo, se debe hacer una solicitud para ser considerado para un puesto. El candidato debe completar una solicitud en línea o enviar un currículum para que la empresa pueda verificar que el candidato tiene previa experiencia militar y revisar el tipo de habilidades con las que cuenta. Los contratistas de seguridad pueden ser desplegados en cualquier parte del mundo y pueden ser utilizados por fuerzas militares, agencias gubernamentales o corporaciones. He aquí algunas de las tareas y misiones que pueden realizar. Capacitar y proteger a los guardias en la República Democrática del Congo en un esfuerzo por detener a los cazadores furtivos que amenazan animales en peligro de extinción como el rinoceronte negro. Proporcionar seguridad en el sitio, capacitación y planificación para corporaciones globales tales como BP, Exxon y Divers. Vigilar a altos funcionarios públicos u otros dignatarios políticos como el embajador de Estados Unidos en Irak o el secretario de Estado. Protección de las instalaciones petrolíferas de Irak.
llevar a cabo operaciones antinarcóticos en Colombia y México o proporcionar seguridad en embarcaciones comerciales ante un posible acercamiento de piratas. Pero hay dos cosas que definen por qué muchos países han optado por contratar mercenarios para sus guerras: el dinero y el tiempo. Ante todo, el dinero. Debes saber que los mercenarios o contratistas privados ganan muy bien. Se tienen estadísticas de que usualmente su pago ronda entre los $15,000 y $25,000 al mes dependiendo sus habilidades y experiencia. Esto es unas 5 u 8 veces más de lo que gana mensualmente un soldado regular. No obstante, si lo vemos a largo plazo, esto resulta mucho menos de lo que recibe un soldado perteneciente a las Fuerzas Armadas durante toda su vida. A este se le debe dar un seguro de vida y médico, préstamos, un pago mensual una vez jubilado y en caso de perder la vida en combate se debe indemnizar a la familia del militar. Por el otro lado, un mercenario simplemente se le paga un servicio y su equipo, todo lo demás no está incluido, y en caso de que pierda la vida, nadie se hace responsable de él o su familia, básicamente está bajo su propio riesgo. Además, no se les incluyen las estadísticas de soldados caídos, porque los mercenarios no están considerados como parte de las Fuerzas Armadas, aunque luchen por las causas de un país. El tiempo también es algo clave. Los mercenarios y contratistas provienen de orígenes muy diversos. Muchos vienen de diferentes fuerzas con diferentes doctrinas, diferentes entrenamientos y diferentes tácticas, y muchos contratistas no son ni siquiera exmilitares, sino expolicías. Esto obviamente pondrá al mercenario o contratista en una ventaja sobre un soldado recién salido de la base, pues los países no tienen que preocuparse por reclutar, entrenar y llevar durante varios años a conflictos armados a sus soldados. Simplemente basta una llamada y trato para tener cientos o miles de soldados con experiencia listos para la batalla. No obstante, dentro de estas filas puede haber gente turbia. Lo que quiero decir con gente turbia es que las compañías de contratistas militares privados no solo reciben bajas honorables de ejércitos del mundo, sino también aquellos que fueron dados de baja deshonrosamente. Para obtener una baja deshonrosa del ejército se tiene que hacer algo muy malo. Sin embargo, no todos los mercenarios y contratistas son gente con antecedentes graves. Dentro de las filas pueden encontrarse personas con medallas de mérito o por sus habilidades en el combate. La vida como mercenario puede ser extremadamente estresante y peligrosa, especialmente si su empleador está involucrado en un conflicto particularmente violento. Para aquellos exprofesionales militares que necesitan la adrenalina y por supuesto el impresionante cheque de pago, el estrés puede valer la pena. Los mercenarios están en deuda con el gobierno o la corporación extranjera que paga por sus servicios. Como resultado, es posible que los mercenarios no apoyen los mismos objetivos que los ciudadanos de la patria. Además, la gente considera honorable el sacrificio de un soldado que lucha por su país, pero muchas otras no sienten lo mismo por un mercenario que lucha no por una causa, sino por un jugoso sueldo. Pero ahora surge la pregunta, ¿la presencia de mercenarios bien pagados puede debilitar la fuerza militar de un país? En primer lugar, las tasas de retención se reducen a medida que los soldados de calidad abandonan las Fuerzas Armadas para ocupar puestos más lucrativos como mercenarios. En segundo lugar, a medida que los soldados remunerados asumen la responsabilidad de más tareas, la conexión entre el profesionalismo militar y el servicio público puede verse erosionada. Debido a estos riesgos, algunos países han abogado por una prohibición general de las actividades de los mercenarios, pero los críticos sostienen que proscribir a los mercenarios hará más daño que bien. Después de todo, los mercenarios, cuando se les paga con prontitud y se rigen por directrices estrictas y claras, son soldados eficaces que pueden beneficiar a los militares de muchas maneras. Los mayores riesgos son probablemente de naturaleza militar. Los mercenarios generalmente luchan al lado de los soldados del ejército regular, por lo que es necesaria cierta integración y coordinación, pero a menudo los mercenarios no comparten información con las tropas o con otros ejércitos mercenarios que comparten el campo de batalla. Este fallo de comunicación puede tener obviamente consecuencias graves durante una batalla. Ahora la paradoja está en ¿qué pasaría si todas las guerras en el mundo se privatizaran? Es un hecho que los mercenarios cambian la guerra y el orden mundial. Ofrecer los medios de guerra a cualquiera que pueda permitírselo altera quién, cómo y por qué luchamos. Los mercenarios son cada vez más comunes y los ultra ricos y las corporaciones se convertirán en nuevos tipos de superpotencias. Pero lo más importante aquí es ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo en que existan empresas para contratar mercenarios o contratistas militares privados? ¿O lo mejor sería prohibirlas por completo? Déjame saber tu opinión en los comentarios.